Mis queridos hermanos y hermanas, la bienvenida le da a su hermano ruso, Raúl Cabral, le da la bienvenida a este canal y programa Reflexionando con Raúl Cabral. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que preocuparnos mucho por lo espiritual. A veces, sí, está bien, nos preocupamos por la casa, por la familia, a veces nos preocupamos hasta por el cuerpo, bien ejercitado, bien fuerte, bien bonita la mujer, el salón, el pelo, la pestaña, las uñas y demás. ¿Y cómo está, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo está nuestra alma? Nos preparamos para toda esa cosa y preparamos la casa y donde nos vamos a mudar y que hay que pintar y que hay que arreglar el mosaico y que hay... Sí, lo que el Señor nos permite, tenemos que cuidarlo. No le hagamos fiesta para arriba y desbaratarlo y demás. Pero nos cuidamos de esa misma manera espiritualmente. ¿Cómo está nuestra alma? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Eso fue una breve introducción, el cual me ha puesto a mí a reflexionar, y te invito a ti también a que reflexione, a ver si así como tú pones tu cuerpo, como tú te cuidas, como cuida la casa, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida delante de Dios? Queridos hermanos, vamos a ver también en cuanto a la iglesia, el Padre Luis Toro, la fe, el Espíritu Santo, María, los apóstoles. Hoy te traigo, comenzamos a averiguar, a ver, a caer, cuál fue la primera y la única iglesia que Cristo fundó. Te invito a ver esta primera parte, y cuando esta primera parte concluya, espera mañana en los días, espera la segunda parte. Que lo disfrute. Otra idea que yo le voy a regalar hoy, ¿por qué yo creo que la Iglesia Católica es la de Cristo? Porque en aquel tiempo no había cámara fotográfica para tomarle foto a la gente. Entonces vamos a tomarle una foto a los de la iglesia, a ver, tacatá, esto era la iglesia naciente. No. Pero había una manera de retratar, que era el retrato hablado, la narración, la descripción. Los Hechos de los Apóstoles, que narra la vida de la iglesia naciente, de los primeros cristianos, que los evangélicos dicen, somos nosotros, que los católicos decimos, somos nosotros. Tomó una fotografía hablada, narrada, de la iglesia de Jesucristo, de los primeros tiempos. Sobre esa iglesia vino el Espíritu Santo. ¿Ustedes saben la cita de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre la iglesia? Que los evangélicos dicen, ahí comenzamos nosotros, y los pentecostales dicen, ahí nació la iglesia pentecostal, gloria al Señor, aleluya. Vamos a ver si eran los pentecostales, vamos a ver. Yo quiero que si algún pentecostal me está escuchando o me está viendo, agarre la Biblia para ver si eran ellos los que estaban ahí, para ver si eran ellos. La narración de que vino el Espíritu Santo está en el capítulo 2, Hechos 2. Ajá. Y dice así, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. Todos los que pertenecían a la iglesia estaban reunidos con un mismo objetivo. Ahí no dice quiénes eran los que estaban reunidos. Ahí dice simplemente que toda la iglesia estaba reunida. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se le aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Pentecostales, ¿quiénes eran esos? Nosotros, gloria al Señor, aleluya. Adventistas, ¿quiénes eran esos? Nosotros. Católicos, nosotros. ¿Cómo sabemos quiénes eran? Vamos a ver quiénes eran. Sí lo dicen los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículo 14. Si algún evangélico me está viendo o me está escuchando, tome la Biblia, la suya, la de usted, y lea Hechos de los Apóstoles 1, 14. Lo voy a leer desde el 12 para tener una idea más clara. Pongan atención. Dice, entonces se volvieron a Jerusalén, desde el monte llamado de los Olivos, que está próximo a Jerusalén, la distancia de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde vivía Pedro
Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el de Alfeo, Simón, el celote y Judas de Santiago. Ahí está narrando quiénes estaban en esa iglesia y reunidos como iglesia en el día que vino el Espíritu Santo. Hasta ahí no hay ningún detalle que nos diga que es la iglesia católica. El detalle está después de aquí. Todos ellos perseveraban en la oración como iglesia, como pueblos nuevos de Dios, como enviados de Jesucristo, en oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres. Ahí viene el retrato. Y María, y de María, la madre de Jesús. ¡Pum! Le tomé la foto. En la iglesia naciente, el que vino el Espíritu Santo, la verdadera iglesia cristiana, había una mujer, ¡ping!, con nombre. Las demás mujeres no tienen nombre, solo María. Es la que dice María, y por si acaso, la madre de Jesús. Entonces, somos nosotros los pentecostales. ¿Ustedes tienen a María dentro de la iglesia? No venga a caerme a mentira que usted era la iglesia primitiva. ¿Dónde está María? ¿Dónde la dejaron? ¿Se les olvidó? ¿Se les quedó en el camino? ¿Eran los adventistas? ¿Dónde está María? ¿Se les quedó en el camino? La única iglesia que mantiene todavía, y si usted toma la foto, todavía dentro de esa iglesia, usted puede encontrar a la María, la madre de Jesús. Tiene su puesto, tiene su lugar dentro de la iglesia. Por eso estoy seguro que esa es la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, la que acepta a María dentro de la iglesia, donde estaban ellos reunidos en oración cuando vino el día de Pentecostés, el Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Ve que si era la iglesia cristiana? Sí, la cristiana, la que retiene a María dentro de la iglesia, la católica. Hay otro detalle que le voy a dar, curioso. En estos días tuve la oportunidad de hablar con dos evangélicas. Pues llegó un pastor y en su enfermedad les predicó, ellas eran católicas, les predicó el pastor, la convirtió a la iglesia evangélica. Y yo le decía, oye hermana, mire, a mí me duele que usted se haya metido evangélica, porque yo las conocí a ustedes como católicas. Y dijo, sí, pero es que el pastor nos ha mostrado una cosa que nos ha a nosotros desanimado. Y dije, ¿qué? Dijo, el pastor nos mostró que fueron los sacerdotes los que mataron a Cristo. Y eso nos decepcionó, que ustedes, los sacerdotes, fueron los que mataron a Cristo. Sí. Y entonces resulta de que el pastor nos mostró que Pablo pertenecía a la iglesia católica. Y Pablo, cuando iba camino a Damasco, ¿a quién iba persiguiendo Pablo? A los cristianos. Pablo pertenecía a la iglesia católica, iba persiguiendo a los cristianos, a nosotros los evangélicos. ¿Ve? Por eso yo me salí de la iglesia católica y me metí a la iglesia que Pablo iba persiguiendo, que Pablo después se convirtió a la iglesia cristiana. ¿Ve? Porque los sacerdotes fueron los que mataron a Cristo. Y los sacerdotes eran de la religión católica. Pablo pertenecía a la religión católica. La ignorancia es atrevida. Ignorancia de parte de la señora que se dejó engañar. Ignorancia de parte del pastor que engañó. Ignorancia de parte de los dos. ¿Por qué? Porque Pablo no pertenecía a la iglesia católica. Pablo pertenecía a la iglesia judía. Si alguno quiere saber si es verdad o es mentira lo que estoy hablando, vamos a leer a Filipenses capítulo 3, versículo, voy a leerlo desde el 4 en adelante. Cualquiera puede tomar la Biblia, que me esté escuchando, que me esté viendo. Vamos a ver si Pablo pertenecía a la iglesia católica. Y entonces se salió y se fue a la iglesia cristiana. Véndeme por ahí un poquito de agüita para tomar. 4, Filipenses capítulo 3, versículo 4 y siguiente. A ver a qué religión pertenecía Pablo.
Filipenses 3:4 en adelante. Dice así: aunque yo tengo motivos en la carne, aunque yo tengo motivos para confiar también en la carne, si algún otro cree poder confiar en la carne, más yo. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Mire cómo habla Pablo. Circuncidado al 8º día. ¿Quiénes eran los que se circuncidaban? Los judíos. Del linaje de Israel, los judíos. De la tribu de Benjamín, judíos. Hebreo, hijo de hebreo. En cuanto a la ley, fariseo. O sea, más claro no canta un gallo. Solamente una persona que no sepa cómo era la religión judía puede atreverse a calumniar, a decir barbaridades como esa. Padre, pero la Biblia dice que fueron los sumos sacerdotes los que mataron a Cristo. Sí, eso es verdad. Pero los sumos sacerdotes, ¿de qué iglesia? De la iglesia judía. No, de la católica. La iglesia católica todavía no existía. La iglesia católica la fundó Jesucristo en la persona de Pedro. Cuando ya vienen los apóstoles, funda Cristo la iglesia, le da el vigor el día de Pentecostés. Pero esa iglesia que fundó Jesucristo no fue la que mató, ¿no? Eran los sacerdotes de la antigua alianza. Si quiere puede leer todo el libro de Hebreos para que se den cuenta quiénes eran esos sacerdotes. Los que mataban un macho cabrío o un toro, lo degollaban, regaban su sangre en el altar. Eso, sacerdotes judíos, no sacerdotes de la iglesia católica, que todavía no existía. Ahora dice Pablo algo curioso. En cuanto a la justicia, en cuanto al celo, perseguidor de la... De modo que Cristo sí fundó una iglesia. Y Pablo se considera que él perseguía a esa iglesia. ¿Ve que sí existía una iglesia? ¿Ve que Cristo sí fundó una iglesia? Volvemos entonces a ver, ¿y cuál era esa iglesia? Vuelven los evangélicos a decir, la nuestra. Pues le voy a mostrar que la iglesia que perseguía Pablo era la iglesia católica. Era la iglesia cristiana, católica, no evangélica. ¿Y cómo se atreve a decir usted eso, padre? Si ahí no dice la palabra católica. Muéstreme dónde dice católica. Ahí no dice la palabra católica, pero ahí dice cosas de las cuales la iglesia católica se ha valido siempre y ha realizado siempre. Por ejemplo, un detalle le voy a dar. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, a un hombre mataron. Y Pablo fue testigo y estuvo cuando lo mataron. San Esteban. ¿Pablo pertenecía a la iglesia que pertenecía a San Esteban? No. Otra pregunta. ¿San Esteban pertenecía a la iglesia de Jesucristo? Sí. Ahora, ¿cuál sería esa iglesia que pertenecía a San Esteban? Los evangélicos dicen, la nuestra. Los pentecostales, la nuestra. Los adventistas, la nuestra. Los católicos, la nuestra. Vamos a ver cuál. Vamos a buscar qué religión practicaba San Esteban. ¿Me acompañan? Evangélico que me escucha o que me ve, agarre, Hechos de los Apóstoles capítulo 6. Vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante, pero me voy a detener en qué parte es lo que más nos interesa, para ver qué religión era la que pertenecía a San Esteban, a quien Pablo perseguía. Y después que Pablo se convierte, se integra a esa iglesia, la de Esteban. Aunque está en el versículo 6, lo que yo quiero, pero lo voy a leer desde el 1 para que ustedes capten la idea. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12, se refiere a los
los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron, escuchen, no está bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a la mesa. Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu y de saber, y lo pondremos al frente de esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta le pareció bien a toda la asamblea y eligieron a Esteban. Eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Después da los otros nombres ahí. Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Versículo 6, pongan atención. Lo presentaron ante los apóstoles y habiendo hecho oración, les impusieron las manos. Ahí me quiero detener, en la imposición de las manos. De modo que la religión a la que perseguía Pablo era una religión donde se imponía las manos. Y San Esteban pertenecía a esa religión, puesto que los 12 apóstoles le impusieron las. De modo que dentro de la iglesia de Jesucristo había la costumbre de imponer para transmitir el poder que Dios le había dado a los apóstoles. ¿Dónde lo podemos ver con más claridad? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18. Le voy a dar una idea. Estaba un Simón el mago haciendo obras. De repente llegan los apóstoles, le quitan el poder y demuestra que Cristo tiene más poder que los magos. El mago se admira. 8, 18 de los Hechos de los Apóstoles. Se admira y ponga cuidado lo que sucede. Al ver Simón el mago que mediante la imposición de las manos de los apóstoles, mediante la imposición de manos de los apóstoles, como lo hicieron con Esteban, se daba el Espíritu, les ofreció dinero diciendo, dadme a mí también ese poder, que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo le imponga las manos. Pedro le contestó, que tu dinero sea para ti una perdición, pues ha pensado que el don de Dios se compra con dinero. Pedro le dijo, sí, a través de la imposición de manos se transmite ese poder, pero eso no se compra, ni se vende, ni se roba. Es a quien Dios quiera dárselo. De modo que Hechos de los Apóstoles 8, 18 dice que el poder que Dios le dio a los apóstoles se transmitía por medio de la imposición de las manos. Ahí pudimos ver algo pudimos ver, lo corté ahí para que, gracias a producción, para que nos quedemos con esa intriga, para que nos quedemos con ese averiguar, como quien dice, con ese suspenso. Vamos a ver en la segunda parte, como ya le dije que esta es la primera, vamos a ver cómo concluye esto. Busquen siempre lápiz y papel, busquen siempre la Biblia que esté ahí para que usted busque capítulo por capítulo, versículo por versículo, usted busque, y yo también en compañía con el padre Luis Toro, lo que él va dando, la cita bíblica y demás, y uno diga, wow, pero es verdad, está aquí en la Biblia lo que él dice, está aquí, lo que nosotros rechazamos, si soy evangélico, si soy pentecostal, si soy adventista o de alguna otra religión que no sea la católica, es verdad, wow, en la católica tienen a María, tienen los sacramentos, tienen esto, tienen la ley de Dios, también está todo. Aquí tal vez en la evangélica, en la testigo de Jehová, en la pentecostal, tienen tal vez, cumplen los mandamientos y esto, pero nos falta algunas cosas, o les falta algunas cosas. Recuerden que el proyecto de Dios, las cosas espirituales de Dios, no es que se coge esto y se rechaza aquello, que esto sí, que esto no, que María no, pero que esto sí, al hijo sí, a la madre no. Entonces, el proyecto de Dios se coge completo, no a media, o se deja. Usted lo coge completo o lo deja. Querido hermano y hermana, me despido de esta manera, pidiéndote también que te suscribas a este canal y que también lo compartas en la flechita que está así de lado. Dale ahí y te va a tirar Instagram, Facebook, te va a tirar el mismo WhatsApp. Ahí en tu grupo de WhatsApp, compártelo
a todos tus contactos en los grupos que tú estás, para que también sigan aprendiendo. Y si nosotros estamos errados y usted encuentra, también aprende, porque de este lado no lo sabemos todo. Lo único que yo sé es que no sé nada. Así que, mis queridos hermanos, sigue orando por mí. Yo oro por ti, por todos los que están ahí. Oremos uno por los otros como nos manda la santa palabra de Dios. Y oremos por el Padre Luis Toro también, para que el Espíritu Santo le siga iluminando. Suscríbete a este canal, Reflexionando con Raúl Cabral, y sigamos en este navegar de la fe. Que Dios te bendiga.